el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Bueno, buenos días para todos. Hoy con el corazón lleno de gratitud, alabanza, estamos listos como hijos de Dios para bendecir a nuestro Padre Celestial, para honrar a nuestro Señor Jesucristo y para exaltar al Espíritu Santo. Bienvenidos, bienvenidas esta mañana para alabar a Dios. Como iglesia, hoy también tenemos el privilegio de reunirnos virtualmente. Realmente Dios ya lo había usado. Jesús estaba en la tierra, el Padre estaba en el cielo, tenían una reunión todos los días y cada uno se conectaba con el Dios que nos ama. Dios nos está enseñando a tener una relación íntima con Él, a ser su iglesia, a ser su pueblo, a prepararnos como lo hizo el Señor Jesús en esta tierra. Bueno, qué especial, Juanito. ¿Cómo está, Juanito? Muy bien, buenos días para todos, estoy feliz y yo quería decirles que Jesús nos ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Jesús nos ama a cada uno, Jesús nos ama a todos. Ama papá, ama mamá, hermano mayor, hermano menor, te ama a ti, me ama a mí, Jesús nos ama a todos. Bueno, Juanito, eso es lo importante, que esta mañana sabemos que Jesús nos ama a todos. Él no hace acepción de personas, no solamente ama al padre de la familia, porque muchas veces pensamos que Dios solamente ama al más grande, al que habla más duro, solamente al que trabaja, pero todos en el hogar tenemos una función y Él nos ama a cada uno, ¿no es cierto? Hoy Dios ama a ese hermano mayor, Dios ama a ese hermano menor, no importa cómo ellos sean, Dios los ama y tiene un plan para nuestras vidas, para nuestra familia. ¡Qué lindo, Juanito! Esta mañana saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos siguen y que escuchan la palabra del Señor. Creo que hoy Dios quiere darnos una palabra muy sencilla en medio de la situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, hoy con Juanito vamos a estudiar la palabra y con ustedes allá en su casa. Por eso vamos a entregar este tiempo a Dios y vamos a pedir que el Espíritu Santo dirija esta reunión. Amado Padre, en esta mañana queremos bendecirte, queremos darte a ti toda la gloria, queremos gozarnos sabiendo que tú nos escuchas y nosotros también, Señor. Que tu Espíritu Santo esta mañana traiga la paz, el gozo, Señor, a nuestros corazones de tu salvación y que esa obra de la cruz siga limpiando nuestros corazones. Gracias, maravilloso Dios, te entregamos y hacemos esta reunión para gloria y honra tuya. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de que podamos compartir la palabra de hoy, quiero decirles que el próximo domingo 9:30, con la ayuda del Señor, nos estaremos conectando, si Dios permite, directamente desde allí el templo en La Gaitana. Vamos a mirar que vamos a tener un tiempo de exaltación a Dios. Como esta mañana tenemos flores, no solamente para que un lugar se adorne, sino es una ofrenda para Dios. Tendremos una ofrenda floral allí en el altar de la casa que Dios nos permitió construir. Llevaremos a un grupo de música, un mariachi especial de la ciudad estará con nosotros alabando y glorificando a Dios, y también posiblemente tendremos a nuestro hermano Manuel de Campo Alegre, este músico y adorador especial. Qué bueno poderlos invitar a que ustedes este próximo domingo 9:30, algunos reciben la enseñanza y la miran a las 4 de la tarde, eso se la van a perder, así que los motivo a ustedes a conectarse. 9:30 recibirán un link para poder entrar a la reunión que tenemos de aniversario. Entonces, esta mañana ese es uno de nuestros anuncios.
también queremos anunciarles que estaremos con la ayuda del Señor terminando la predicación en una media hora. Estaremos tomando la cena, estaremos recibiendo la Santa Cena. Tomaremos esos símbolos recordando el mandato de Dios y en obediencia. Hoy, primer domingo de nuestro mes de junio, 7 de junio, hoy estaremos tomando nuestra cena al final de la predicación. No corra a salir a buscar el vino, el pan, no corra, todavía no vamos a hacerlo. Así que esté pendiente, hermano, hermana, de que al final de la enseñanza tendremos la cena del Señor juntos. Bueno, esta mañana creemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Entonces vamos a dejar que esta mañana esa palabra preciosa nos enseñe, nos afirme. Amén. ¿Estamos dispuestos a escucharla? Bueno, ahora le pido a los niños que puedan decirle a Dios que quieren esa palabra, que anhelamos, así como cuando nosotros queremos el jugo, queremos el postre, deseamos eso, entonces lo recibimos y eso produce una alegría en nuestras vidas. De igual manera, esta mañana Dios anhela dar su palabra. Hemos estado hablando de que por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. Dios sigue usando su palabra. Hoy, al escuchar esta palabra, tienen que pasar muchas cosas en su vida física, mental, espiritual, emocional y aún económica. Entonces vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Mateo capítulo 14. ¡Qué rico! El primer evangelio, Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 33. Sí, Juanito. Como Juanito está mirando aquí mis apuntes, entonces él sabe en qué estamos. Sí, saludamos desde esta mañana también a las personas que han venido cumpliendo años, como nuestra hermana Livia Dolly, esta preciosa mujer del Señor. La saludamos y pedimos a Dios que siga dando muchos años más de vida para que siga siendo esa intercesora, esa adoradora del Señor, al igual que nuestra hermana Cecilia Useche de Mosquera, que ha estado cumpliendo años. Dios bendiga a nuestras hermanas y nuestros hermanos que Dios les regala años de vida para ver su gloria. Entonces, ubicándonos en el Evangelio de Mateo capítulo 14, vamos a empezar con el versículo 22. Usted va a estar leyendo cada versículo y juntos vamos a masticar, vamos a saborear, vamos a sacarle todo el jugo a la palabra esta mañana. Sí, Juanito. Esta mañana vamos a disfrutar la palabra. Versículo 22 nos dice así: Jesús hace que sus discípulos se adelanten y vayan en la barca de un lado al otro lado del mar. Miramos entonces que los discípulos reciben órdenes claras para obedecerlas. ¿Qué tenían que hacer? Empezar en una ribera y terminar en la otra ribera del río. Fue la orden que el Señor le dio. Hoy nosotros, como niños, adultos y personas mayores, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que ser discípulos de Jesús y movernos en lo que el Señor está hablando a la iglesia, en lo que el Señor nos está hablando. En el versículo 23 dice: despedida la multitud, va al monte a orar, pasa un tiempo y se queda solo. Jesús tiene distintas cosas para hacer, no solo con los discípulos. Él ama los perdidos y tiene prioridad, hablar con su Padre, y pasó un tiempo largo. Es otra cosa que el discípulo tiene que aprender. Yo, como pastor,
Ustedes y cada uno con su ministerio y como hijos de Dios, no podemos quedarnos solamente mirando nuestra familia. Si ustedes se dan cuenta, en la iglesia y en las reuniones que se hacen, hasta en un cumpleaños, siempre la gente se sienta los mismos con los mismos. Aquí Jesús nos enseña que hay un tiempo para estar con cada tipo de personas. Jesús manda a sus discípulos ir adelante de él. Se queda con la multitud que les está hablando. Se queda para despedirse, para hablar con ellos, para compartir con ellos. Hay personas que no pueden compartir con los demás, pero Jesús los manda a ellos adelante para él despedirse de la gente, para darle la mano, para allí darle un abrazo, para allí sencillamente mirarle a los ojos. Pero no solamente Jesús hace eso, después dice que pasó toda la noche hablando con su Padre. La prioridad de Jesús no son los discípulos, la prioridad de Jesús no era la multitud. Él aprendió a depender de su Padre aquí en la tierra y dedicó mucho tiempo. Entonces nosotros no solamente oramos cuando desayunamos, cuando almorzamos y cuando comemos y cuando nos vamos a salir para la calle. No, Juanito, eso es lo que todo el mundo hace. Piden una pequeña bendición después de las comidas, pero la relación con el Padre es muy corta. Por eso la Biblia dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta, habla con tu Padre que te ve en secreto y te recompensará en público. Jesús sabe hacer las cosas en su tiempo. Y a veces nosotros queremos que Jesús, verlo a toda hora ahí haciendo cosas. No, Él está haciendo cosas y Él tiene un tiempo para enseñarnos a nosotros a pasar tiempo con la familia, a pasar tiempo con la gente con la que son nuestros vecinos, con personas que trabajamos o estudiamos o son compañeros, a tener relaciones, pero también a tener un tiempo de calidad, un mejor tiempo. Como en todo el tiempo que le damos al televisor, al celular, a la comida, a la cama para dormir 8 horas. Juanito, ojalá le diéramos ese tiempo al Señor, ese tiempo que dormimos. Jesús no durmió tanto. Él sencillamente pasó un tiempo de hablar con su Padre. Entonces, qué bonito principio. Uno, el discípulo recibe órdenes para obedecerlas. Y el discípulo sabe pasar tiempo con la gente, con las personas cercanas y lejanas, pero sobre todo tiempo con Dios. Versículo 24 dice, el viento era contrario y la barca estaba azotada por las olas. Las cosas no siempre salen como queremos. Hay dificultades y problemas. ¿Qué dice? El viento era contrario y golpeaba la barca. Jesús nos manda a hacer cosas, hermanos. Y si ustedes ven, en este tiempo el Señor nos ha llamado a ser discípulos. El Señor nos ha llamado a congregarnos. El Señor nos ha llamado a visitar a la viuda, a visitar al preso, a visitar al huérfano, a dar de comer al hambriento, a dar ayuda a aquellos que están enfermos también, a llevar su palabra. Pero en medio de ese tiempo lo que tenemos que hacer, hay momentos contrarios. Ahora el viento está soplando, estamos un poco limitados para salir a hacer lo que Dios nos ha llamado, al igual que nuestras cosas personales. Tenemos limitaciones. El viento es contrario, las cosas son difíciles. Sí, Juanito. Entonces, en medio de las dificultades y los problemas, el Señor quiere que nosotros aprendamos a movernos. El versículo 25 dice, y casi en la madrugada Jesús viene a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No se vino en otra barca. Quizás las barcas ya todo el mundo estaba durmiendo. Jesús no encontró barca. En ese momento no había mototaxis, no había nada. Era en el mar y le tocó irse caminando por el agua.
Sí, Juanito, Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Nosotros hubiéramos tenido una excusa. Jesús, yo no pude ir a encontrarme contigo porque no habían barcas, no había transporte. A esa hora de la noche ya no había cómo ir a pasar al otro lado de la ribera. Pero Jesús quiere enseñarnos que no hay limitación para los discípulos de Él, que no hay limitación para su pueblo en medio de las dificultades, en medio de la escasez o los recursos que necesitamos no los tenemos. Él viene a sus discípulos caminando sobre las aguas en la madrugada. Jesús les dijo que fueran, pero Él nunca los dejó solos. Se va a ellos sin importar que había estado cansado, que había estado con la multitud, que había pasado un tiempo con el Padre, porque muchas veces yo no puedo, yo estoy cansado, yo no tengo tiempo, yo ya hice esto, ya hice lo otro, pero Jesús enseña a los discípulos a esforzarse, a caminar la otra milla, a hacer lo que tenemos que hacer. ¡Qué bonito! Versículo 25 dice, y casi a la madrugada, ¿cierto? ¡Qué bonito! Jesús nunca llega tarde. Él llega cuando es mejor, más clave, y nos muestra cómo hacer las cosas sobrenaturalmente sin temor. Si usted y yo hubiéramos visto a Jesús como lo vieron los discípulos no vieron a Jesús asustado en el mar, caminando en el mar. Los discípulos no vieron que las olas golpearan a Jesús y allí lo lastimaran o lo amedrentaran o lo asustaran. No, Jesús venía caminando sobre las circunstancias de una manera sobrenatural. En este tiempo, como discípulos del Señor, Juanito, nosotros necesitamos caminar de una manera que no camina todo el mundo, de una manera sobrenatural, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. De eso vamos a mirar un poquito más. En el versículo 26 dice la palabra, y los discípulos lo ven andar sobre el mar y lo confunden con un fantasma y se asustan. Pues imagínese, si yo veo a alguien caminando sobre las aguas, no voy a pensar que es una persona de carne y hueso. Diría que es un monstruo, diría que es un fantasma. Bueno, realmente eso es verdad, Juanito, porque las personas normales nunca han caminado sobre las circunstancias y sobre todo habiendo la gravedad, no se puede, ¿cierto? Pero allí ellos conocían a Jesús, habían vivido con Jesús, dormido con Jesús, caminado con Jesús, pero en ese momento no lo conocen. No creen que Jesús sea un ser, como él había dicho, que es el Hijo de Dios. No creían que él era ese ser poderoso. Entonces, por eso se asustan. El miedo no nos deja ver a Jesús. Hermano, qué tremendo. Hermana y niños, el miedo no dejó a los discípulos ver a Jesús. Pensaron que era el diablo. No creemos que Jesús tenga ese poder. Por eso cuando Dios se mueve en una iglesia, en una familia, la gente se asusta. Que viene el Espíritu Santo y toca a alguien y la gente se asusta, que porque habla en otras lenguas. Que vienen y vemos los milagros de sanidad y decimos, yo no creo eso no puede pasar, eso no tiene lógica. ¿Cuántas personas han ido a la iglesia y hemos visto cómo el Señor ha quitado de sus cuerpos enfermedades y ellos quedan asustados? ¿No es cierto? Tenemos que saber que tenemos un Dios de milagros y un Dios todopoderoso. Eso es lo lindo, el diablo es poderoso, los problemas son terribles, pero Dios es todopoderoso. Sí, Juanito, eso es lo que tenemos que resaltar esta mañana. Entonces, vamos a mirar este punto tan importante. Entendemos esta mañana que Jesús tiene todo el poder
y quiere enseñarnos a movernos por encima de la dificultad y adversidad. Miremos el versículo 27. Jesús les habla: tened ánimo, yo soy, no temáis. Algo que es importante es poder escuchar lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos habla. Jesús quiere hablarnos por la Biblia, por sueños, por las prédicas, por personas, para que no nos asustemos. Él nos dice: tened ánimo y no temáis. Dos cosas que podemos perder en medio de las dificultades es el ánimo y aceptar el temor. Entonces, para eso está la palabra, para darnos confianza, seguridad, para sostenernos, para quitar esa mirada de las circunstancias y ponerlas en Jesús, como dice su palabra. Entonces, Jesús quiere hablarnos. Versículo 28 dice: Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué especial! ¿Cierto? Alguien tiene que decir: yo quiero ver el cambio, quiero hacer la diferencia. Sí, Señor. Todos estaban encerrados en la barca, en medio de los problemas, pero allí Pedro se atreve a hacer la diferencia. Muchos de nosotros estamos encerrados en nuestras casas, tenemos miedo de salir. ¿Qué va a pasar? Y ninguno quiere hacer algo. ¿Quién va a la tienda? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a salir? Todo el mundo está allí asustado porque afuera hay tempestad, afuera hay viento, afuera se están moviendo las noticias, dando datos y estadísticas que nos asustan. Entonces Pedrito y los discípulos estaban allí asustados. Pedro en los momentos difíciles, Pedro se atrevió. En momentos de dificultad, el discípulo no se puede quedar en la barca, encerrado, asustado, incrédulo. Debe hablar a Jesús para ir por encima de las circunstancias en medio de los demás. Debe servir de ánimo, desafío, dar el primer paso, moverse en una palabra que ha pedido a Jesús, su Señor, la ha pedido en oración y ha estado hablando con él. Qué bueno que Jesús escucha a Pedro lo que él le habla. Quiero decirle, hermano, hermana, ustedes que son discípulos del Señor, el Señor escucha. Pedro dice: si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. El Señor quiere darnos palabra para salir y andar sobre las circunstancias que el mundo nos presenta. No solamente el problema sanitario, el problema de salud en el mundo, hay diferentes situaciones. Hay ladrones en la calle, ¿cierto? Hay muchas cosas, hay trampa en la calle, en los negocios. Y todas las cosas tenemos que pedir una palabra para decir: no voy a ir a firmar un negocio, no voy a firmar un contrato, no voy a comprar ese carro, esa casa, a menos que esté con una palabra de Dios seguro en lo que tengo que hacer. Qué bonito aprender a depender de Dios, a pedir una palabra, a hablar a Él para que el Señor nos dirija. El versículo 29 dice: Él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. La palabra del Señor dice que el Señor afirmó a Pedro y le dio una palabra: ven. Entonces es cuando podemos salir de nuestro encierro, cuando podemos salir de nuestros temores, de nuestras dudas, ¿cierto? Debemos movernos ¿en qué? En la palabra. Salir de donde los demás no pueden, andar sobre las circunstancias, sobre los problemas, las limitaciones, sobre las aguas, lo que nadie había hecho. Yo como discípulo estoy llamado a hacerlo. Como discípulo estoy llamado a hacerlo. En estos días no ha sido fácil para muchos líderes
estar dentro de la iglesia, ni para muchos padres estar dentro de sus casas. Hay momentos en que tenemos que salir. Yo he podido visitar algunos de los hogares, orar por algunos enfermos, por algunos endemoniados, por personas que están pasando problemas con sus esposas, con sus hijos, y ver cómo, a pesar de un tiempo que debería ser hermoso, de estar juntos, de tener más comunión los unos con los otros, desaprovechamos eso. Le abrimos las puertas al diablo. Pero tenemos que salir para ayudar a la gente, para desafiarlos. Como discípulos no nos podemos quedar encerrados. Como hijos de Dios no nos podemos quedar encerrados. Este próximo domingo yo estaré arreglando esta iglesia hermosa con flores, adornando el lugar, trayendo este mariachi, cantando, teniendo alabanza para el Señor, compartiendo la palabra. Yo no me puedo quedar, no hay plata, no hay permisos, no se puede. Vamos a movernos conforme a lo que Dios ha venido hablándonos. Tenemos varias opciones para este domingo que son las que el Señor nos ha dado. Vamos a andar sobre las circunstancias. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. ¡Qué terrible! Pedrito caminando y vio el viento y la tempestad y comenzó a hundirse. Sí, Juanito, es que el Señor estaba en las aguas caminando tranquilo, pero Jesús no estaba asustado por el mar ni por la tormenta, porque Él estaba andando como hijo de Dios. El que no es hijo de Dios pone los ojos en los problemas y los quita de Jesús y se hunde. No hay, no puedo, qué tristeza, qué miedo, qué difícil. Quitamos los ojos de aquel que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿cierto? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los quitamos del Señor y nos hundimos, ¿cierto? La falla del discípulo es mirar el problema, las circunstancias, al mundo, a otros, y no permanecer en la palabra. El Señor le dijo: ven. Yo salí a muchos países, estuve en Azerbaiyán, allí en Bakú y en diferentes ciudades como Sabirabad, ciudades conflictivas en Azerbaiyán en un tiempo de guerra. Pero íbamos a evangelizar, los helicópteros pasaban, se oían las bombas, se oían los disparos, las mujeres vestidas de negro lamentando y gritando en las esquinas donde humeaba las cosas que se habían quemado por la guerra. Pero íbamos por las calles, como estuve en El Salvador en el terremoto en 1985, sacando muertos, llevando comida, llevando ropa, llevando Biblias, donde la iglesia muchas veces se esconde, donde los hermanos cristianos se pierden. Allí tenemos que salir porque hay una necesidad, donde nuestra familia necesita de nosotros, nuestros vecinos necesitan de nosotros. Y nos dicen: vecino, a mí me gustaría que usted ore por mí. Sí, yo voy a orar en mi casa, en mi barca, allí en mi comodidad. No, tenemos que orar en ese momento por ellos, enfrentar las situaciones. Lo que papá dice es que Él nos va a ayudar siempre. Entonces, la falla del discípulo es mirar el problema, las circunstancias, el mundo, a otros y no permanecer en la palabra. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, en su palabra. Si aceptamos el miedo y no lo reprendemos, nos hundimos, hermano. Va a venir el miedo, va a venir el temor. Yo estuve en un avión en Santa Cruz de la Sierra, saliendo de La Paz, Bolivia. Hay unos nevados de 5.600 metros, el Illimani y otros nevados. ¿Y qué pasa? El avión tiene que doblarse para poder pasar por el medio de los dos nevados a unas alturas muy altas, y ahí uno se asusta. Pero también vino un momento en que el avión comenzó a descender, a bajar, y salió del techo unas cosas para ponerse en
la boca para no ahogarse uno. Y la azafata dijo: señores pasajeros, póngase en el aire porque es necesario. Sí, y uno siente un temor. Pero tenía una palabra que Dios me había dicho, que yo iba a ir a Santa Cruz de la Sierra a predicar, a llevar el evangelio, a orar por los perdidos. Y yo dije: bueno, Señor, no es mi hora porque no he terminado de hacer lo que tú me mandaste. Mi hora no ha llegado, dijo Jesús. Y quiero decirle, hermanos, la hora de ustedes no ha llegado porque no hemos terminado la tarea del Señor. Así que no se asuste, no se va a hundir, pero no quite los ojos de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, si aceptamos el miedo, ¿qué pasa? Nos hundimos. Pero aprendemos de Pedro a pedir ayuda al Señor y decir con clamor: sálvame. Es verdad, hermanos, nos asustamos, tratamos de hundirnos, pero a pesar de nuestras dudas, tenemos que seguir poniendo la mirada en Jesús y diciendo: Señor, ayúdame. Dice el versículo 31: al momento Jesús extendió su mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús espera que confiemos en su palabra, en su compañía y en lo que hemos visto en nuestra vida, su poder, milagros y tantas cosas que Él nos ha dado. Mas sin embargo, nos levanta cuando clamamos por su socorro, su favor, su ayuda, pero nos reprocha la poca fe y nuestra duda. Si decimos que Él es Dios y no confiamos, no tiene sentido. Por eso dice: ¿por qué dudaste? ¿De qué sirve que caminemos con Jesús, que escuchemos su palabra y en el primer momento de dificultad se nos olvida y nos hundimos en el desespero y en la angustia y en el miedo? Vamos a dejar que el Señor nos afirme y esa palabra confiarla. ¿Cuántos años o meses usted lleva caminando con Jesús? Dios es un Dios confiable, pero nosotros tenemos que aprender a depender en lo que Él nos ha dicho para no caer en el temor. Versículo 32 dice: cuando subieron en la barca se calmó el viento. Jesús no quiso calmar el viento antes. Él quería enseñarle a Pedro a caminar como Él. Él llegó a ellos sobre el mar, en medio de la tormenta, sin miedo. Les habló, les animó, les dio palabra y les exhortó. Así estamos llamados nosotros a ayudar al mundo, porque los días son y serán malos. Por eso tenemos que caminar en obediencia a la palabra. Su vida y la mía la están viendo nuestros parientes. Su vida y la mía la están viendo nuestros hermanos en Cristo. Su vida y la mía la ven nuestros vecinos y el mundo que nos rodea. Y ellos tienen que ver que somos hijos de Dios y que caminamos como Jesús caminó. Por eso Jesús permitió a Pedro caminar sobre las aguas, para que él confiara y no se hundiera. Usted y yo hemos caminado hasta el día de hoy en su palabra y hemos visto que Él nos ha sostenido y nos va a sostener. Podemos confiar. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Quiénes estaban en la barca? Los que estaban en la barca. Hermano, yo quiero decirle que no era la multitud. Quiero decirle que no eran incrédulos. Eran personas que estaban siendo discipulados. Esta mañana los que están en la barca, en la casa de Dios, en el Evangelio, los que hemos recibido a Cristo, a veces estamos encerrados en la barca con susto. No nos atrevemos a salir a hacer la obra de Dios.
No nos atrevemos a ir más allá de donde van los incrédulos. Pero, hermano, cuando Pedro salió, eso hizo que los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Yo sé que muchos que me están viendo a veces dudan de Jesús. A veces dudan del evangelio al que el Señor nos ha llamado. A veces dudamos de ese Dios todopoderoso. Yo escucho personas que dicen: ay, yo no quiero ver noticias porque eso me hace dudar. Hermano, yo quiero decirles que los que dudan van a tener que pasar por situaciones más críticas para aprender a confiar en el Señor. Por eso allí hubo un hombre metido con leones para confiar en Dios porque no se lo tragaron. Allí hubo discípulos metidos en el fuego para ver que no los quemara. O 40 años en un desierto alimentados por Dios. Este es el tiempo de confiar en el Señor y en su palabra, que ha dicho que Él estará con nosotros. Los que están en esa casa, en esa familia, en el gobierno, en la empresa, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, van a adorar a Jesús, hermanos, y van a reconocer que Él es el Hijo de Dios, porque uno que haga la diferencia y salga del lugar de confort, de comodidad y de encierro espiritual, por encima de todo Dios se va a glorificar. Tenemos que atrevernos a caminar con y como Jesús en oración y ayuno. Hermano, ese género de temor se va a salir. Su vida y la mía va a hacer que la gente glorifique a Dios. ¿Y cómo hizo, hijo? ¿Y cómo hizo, hija? Papá, ¿cómo hiciste? Esas son las preguntas. Y papá va a decir: hijo, hija, yo hice lo que hice porque confié en las palabras de Dios. Esta mañana vamos a decir: Señor, yo no me voy a quedar encerrado en la barca. No me voy a quedar en mi estado de confort, de seguridad. Voy a caminar contigo sobre las circunstancias. Jesús caminó hasta la cruz y la venció. Venció la tumba, venció el infierno. Él nos está enseñando a caminar como hijos del Padre. Usted y yo, que decimos que Dios es nuestro Padre, tenemos que honrar su palabra. Vamos a orar. Para mí es muy especial. Sé que voy a confiar más, papá Dios. Voy a confiar en sus palabras y el temor no lo voy a aceptar en mi vida. Voy a ser un ejemplo para mis padres, para mis hermanos, para mis amigos, obedeciendo a Jesús. Si esta mañana vamos a caminar en esa obediencia al Señor, vamos a hacer una oración. Vamos a decir: Señor, te conozco hace tantos años, pero a veces los problemas y el viento y la tempestad me hace dudar de ti. No te conozco en medio de los problemas, pero de ahora en adelante, Señor, voy a dejar que mi corazón se pueda someter a tu palabra y te pueda honrar. El temor lo vamos a reprender, vamos a callar la tempestad. El Señor nos va a dejar caminar en los problemas, no nos los va a quitar, para que aprendamos a caminar como hijos sobre las dificultades. Pedro caminó sobre el agua, se hundió por quitar los ojos de Jesús. Pero si no los hubiera quitado de Jesús, él hubiera andado más con Jesús. Hermano, hermana, su ejemplo y el mío es fundamental para un mundo que no ve a Jesús, pero puede ver su iglesia y a nosotros. Dios me los bendiga. Vamos a aprovechar para orar esta mañana por la enseñanza que hemos recibido y también por la cena del Señor que vamos a tomar en unos segundos. Padre, yo te agradezco por mis hermanos y mis hermanas, los niños y los ancianos y los adultos que hemos escuchado esta palabra. La hemos repetido muchas veces,
pero este es el tiempo de que esto se cumpla en nosotros. Es el tiempo de salir de la barca en paz y andar sobre las circunstancias. Es el tiempo de salir cada mañana a trabajar, a hacer las diligencias que tenemos que hacer, confiando de que tú estás con nosotros. Perdónanos por mirar las circunstancias, por mirar el viento y la adversidad y quitar los ojos de ti. Perdónanos, Señor. Vamos a mostrar a este mundo que somos tus hijos porque caminamos como hijos de Dios. Gracias, Señor, porque esta palabra no es que Jesús es el que puede andar sobre los problemas, que Jesús es el que puede andar sobre la tempestad y el viento y el mar. No, es los hijos de Dios, como Pedro, como hombre, anduvo sobre las aguas. Estamos llamados a caminar sobre las limitaciones de esta vida y las circunstancias. Por eso te agradecemos. Ahora, Señor, también te pedimos que esta cena que vamos a tomar, tú la bendigas y seas exaltado en la declaración de tu palabra, que lo hacemos en memoria de ti y te doy gracias. Bendice, Señor. Yo pongo delante de ti, Señor, este pan. Pongo este pan y pido que tú bendigas este pan, símbolo de tu cuerpo, y que todos los que lo vamos a tomar seamos afirmados por fe en lo que hiciste en la cruz por nosotros. Y hoy nuestro cuerpo reciba paz, reciba salud, reciba fuerzas y vigor. Nuestros huesos y nuestra carne y nuestros órganos sean santificados y restaurados y sanados por la obra de la cruz y por tu cuerpo que pusiste en la cruz del Calvario. De igual manera, precioso Padre, ponemos esta copa, Señor, la ponemos delante de ti, símbolo de la sangre del Cordero, símbolo de la sangre de Cristo. Aceptamos esa copa, Señor, y pedimos que tú la bendigas en el nombre de Jesús, que por la sangre de Cristo hemos vencido y venceremos al enemigo, a las circunstancias y al egoísmo de la vida, a todo pecado. Gracias por tu palabra, Señor. Aceptamos esta palabra preciosa en el nombre de Jesús. Bendecimos estos emblemas y todos los que lo tomen esta mañana sean bendecidos para gloria de Dios por la obediencia y la fe en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, mis hermanos, esta mañana hemos orado por estos emblemas. Yo no sé si el camarógrafo quiere tomárselo. Aquí está el suyo. Qué bueno. Ahora en este momento, mientras el camarógrafo viene, usted y yo vamos a buscar esos emblemas. Vaya, tómelos. Sí, aquí están los emblemas para tomarlos juntos en comunión. Qué especial, hermano, hermana, que esta mañana les he dado estos momentos para que usted también lo haga conmigo y no corra y no diga, me lo perdí. No, dice que esperándose unos a otros. Por eso esta mañana este pan sea bendecido y lo tomamos con gratitud. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Cómalo conmigo, hermana, hermano. De igual manera, esta copa, que es tan crucial para el pueblo de Dios, porque por la sangre de Cristo hemos recibido perdón de pecados. Si Él no hubiera muerto, no hubiéramos recibido perdón de pecados. Así que esta mañana nuestras vidas sigan siendo limpiadas y fortalecidas. Y el enemigo, dice la Biblia, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por su testimonio. Hoy aceptamos esta copa también como victoria sobre el enemigo y sobre el egoísmo humano. La tomamos en gratitud. Tómela conmigo.
Hermanos, para mí ha sido un privilegio poderles saludar esta mañana y que el Señor les dé un mes de junio para que caminemos juntos con Jesús y hacia Jesús como lo hizo Pedro. Dios me los bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Jorge Lozano, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo, somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos